Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí, ¿verdad? Muy pronto estaremos todos. Será una fiesta grande, ¿verdad? El regreso. Así como cuando el pueblo de Israel regresaba en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Eran fiestas grandes, con alegría, gozo, ¿verdad? No perdamos la fe, hermanos, ¿verdad? No perdamos la fe. Ese día llegará, mientras tanto debemos de hacer lo que debemos de hacer, lo que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Sí, y como decía, ¿verdad? El sábado, en la mañana, sabemos que hay un problema grande, una epidemia mundial, pero no entremos en pánico, ¿verdad? Pero hay que guardar prudencia, ¿verdad? Hay que tomar precauciones. Es bien importante esto, tener en cuenta, ¿verdad? Todo esto. No ser imprudentes, ¿no? O sea, tomar medidas, estar siempre, claro, todo tiene su regulación, ¿verdad? Hay que hacerlo de una manera prudente todos, alimentándonos bien, que vaya que a algunos nos gusta alimentar bien, a veces más de la cuenta, ¿verdad? Un señor ayer me dijo que me anda ayudando a hacer unos trabajos ahí en la casa. Dice, oye Salvador, te veo muy gordo, ¿qué pasa? Pues ni modo, así estoy, ¿verdad? ¿No estabas como estás? Pues no. Digo, es que también la comida deja su huella, ¿verdad? Bueno, pero hay que de todos alimentarnos sanamente, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Bueno, para mí es un privilegio, ¿verdad? Poner la palabra de Dios. Doy gracias a mi pastor por su confianza a través de los años, por su confianza, ¿verdad? Que nos tiene, ¿verdad? Confiándonos su púlpito aquí, ¿verdad? Porque es un compromiso serio y muy grande, una responsabilidad muy grande tener la exposición de la palabra de Dios, porque las cosas de Dios son muy serias, ¿verdad? Gracias, pastor, por su confianza. Y hermanos, en este tiempo se pone uno a pensar como predicador y a meditar qué es lo que Dios, qué propósitos tendrá Dios, qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para su pueblo, para el mundo, para la humanidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando mi Dios en este momento? ¿Verdad? ¿Qué debemos de hacer nosotros mientras tanto? Sí, al escuchar noticias de que ya tal familia se infectó, fue infectada por esto, tal hermano, tal persona, que tal persona ya no está, porque bueno, hermanos, son noticias difíciles, ¿verdad? En un principio, ¿verdad? Nos hacíamos la pregunta, bueno, pues se habla de muchos, pero yo no veo a nadie. Yo no he sabido de que alguien fallezca, ningún familiar ni nada, y se habla de miles, pues ¿qué pasa? Pero ahora sí ya verdad, ya se empieza a saber, ¿no? Pues tal persona, tal vecino. Entonces sí es realidad, hermanos, debemos estar conscientes. Pero como repito, mientras tanto, nuestro Dios está con nosotros y debemos de hacer lo que debemos de hacer, ¿verdad? No desmayar, no aflojar el paso, hermanos, ¿verdad? Debemos seguir adelante. Así la vida estaba viendo que en 1837 creo hubo una fiebre negra que le llaman. Creo que 2 millones de gente murió, ¿verdad? En aquel entonces, no es porque le llamaron la fiebre negra, algo así. Entonces, pero murieron 2 millones pero aquello pasó, ¿sí? Es historia. Y hay que tener presente, ¿verdad? De que esto y la fe, que esto va a pasar, ¿sí? Pero debemos de estar, repito, haciendo lo que Dios quiere que hagamos como cristianos. Bueno, hermanos, vamos allí a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Hebreos 1:1, por favor, Hebreos 1:1. Vamos a buscarlo, hermanos, allí en sus casas. Dios les bendiga, hermanos. Para uno es muy raro, ¿verdad? Estar predicando así, pero pues ya nos estamos acostumbrando a ver la cámara, sí. Y hay que estar conscientes de que es un servicio igual, normal. La diferencia es que estamos un poquito retirados, pero es lo mismo. Bueno, Hebreos 1:1
Vamos a leer, yo lo leo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escuchando la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, porque es antigua y es actual, y siempre, Señor, tú nos recomiendas escuchar tu palabra, hacer lo que tú nos indicas por nuestro bien, Señor. Y en esta tarde me pongo en tus manos, Señor. Yo no tengo capacidad en mí, Señor, pero tú tienes toda la capacidad. Yo no tengo alimento ni ánimo para darles a mis hermanos, a la gente que escuche, pero tú sí, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento y que cada palabra sea bajo tu voluntad. Me pongo en tus manos y bendice cada corazón, cada persona que escuchará tu palabra en esta tarde, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios hablando. Dios hablando. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Verdad? Dios siempre ha hablado a su pueblo, a la gente, a toda la humanidad en diferentes tiempos, en diferentes situaciones y lugares, para que le conozcan a Dios y sepan su voluntad. Cuando Dios habla siempre tiene un propósito, y por eso Dios hablaba. Recordemos desde el huerto de Edén, ¿verdad? Hablaba con Adán personalmente en un principio, y después por los profetas, y también por medio de sueños, de visiones. Pero ahora nos habla por medio de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla por medio del consejo. Claro, este versículo se refiere en el contexto de ahora nos habla por medio de nuestro Jesucristo, que la Biblia da testimonio de él. Pero Dios nos habla en un término general, de muchas maneras, ¿sí? Dios siempre hablaba a su pueblo y enviaba a sus profetas. Siempre venía el profeta Jeremías, profeta Isaías, y así los profetas, ¿verdad? Llegaban y Dios hablaba por medio de ellos en diferentes situaciones, en diferentes lugares. Siempre les hablaba, ¿verdad? De una manera clara. Sí, lamentablemente sucedían cosas de tragedia, ¿verdad? Cuando no escuchaban o no obedecían la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos recordar al rey Sedequías, ¿verdad? Que no escuchó al profeta, y entonces hubo calamidad, ¿verdad? Hubo problemas por no escuchar, por no obedecer. Y así, ¿verdad? A través de los años, de los tiempos, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante escuchar la palabra de Dios. Aquí predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos habla por medio de su palabra. Aquí no hablamos ahora por medio de sueños, eso ya fue historia, ¿sí? Ya Dios no nos habla por medio de ello. Ya no hablamos, ya no enseñamos que Dios nos habla por medio de visiones, porque ya no es el tiempo, ya ese tiempo pasó, ¿verdad? Ahora nos habla por medio de su palabra, las sagradas escrituras, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante escuchar la palabra de Dios y obedecerla? ¿Por qué es importante? Dice, ¿quién es quien está hablando? Dios. Por eso aquí dice Dios, recalca, ¿verdad? ¿Quién es el que va a hablar? Sí, nuestro Dios. ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Dios y obedecerla? Número uno, porque solamente en Dios está el bien, ¿sí? Él nunca nos va a hablar para que nos vaya mal. Siempre busca el bien para la gente, para sus hijos, ¿sí? Él nunca se goza derramando el mal. Siempre, es un Dios de bien, es un Dios de bien. Siempre Él busca el bien para todos, en verdad. Porque solamente en Dios está el bien. Ahí en el Salmo 16, 1 y 2. Salmo 16, 1 y 2.
Salmos 16, 1 y 2 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Siempre el bien está en nuestro Dios. Por eso es importante escuchar su palabra y no solamente escucharla, sino obedecerla también, ¿verdad? Es diferente escuchar, pero es mejor escuchar y obedecer, ¿sí? Escuchar y obedecer. Por eso muchas veces cuando éramos niños, tal vez en alguna ocasión nos dijeron nuestros padres: ¿cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Verdad? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar? ¿Cuántas veces te tengo que repetir las cosas, verdad? Sí, pero sí me escuchas, pero no lo obedeces. Qué diferente es, ¿verdad? Por eso Dios no nos deja sin consejo, siempre se está hablando del consejo de Dios, de la palabra de Dios, porque solamente en Dios está el bien, está la bendición, ¿verdad? Ahora, ¿en qué debemos de obedecer la palabra de Dios? ¿Sí? ¿En qué debemos de obedecer la palabra de Dios? En primer lugar, cumpliendo con el ministerio que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Cumpliendo con el ministerio que tenemos cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué debemos de hacer ahorita en este tiempo de problema? Cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Así de sencillo, ¿sí? Cumplirle a Dios. No decir, bueno, estamos en problemas, tal vez esto nunca va a pasar, vamos a estar siempre hundidos en esta pandemia, ¿sí? No, con mayor ímpetu, con mayor fuerza, ¿verdad? Eso es testimonio de lo que Dios quiere, obedecerle a Él. Vamos allá a Colosenses 4:17, hermano, por favor, Colosenses 4:17. Dice la palabra de Dios: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sí? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es tu ministerio que Dios te ha dado? Cúmplelo. Si es de predicador, predica. Si es de músico, de alabanza, hazlo. ¿Sí? No flaquees, sigue adelante. Si es de ujier, cumple tu ministerio. Si es allá con los ingenieros, los hermanos en el sonido, allá cumplan su ministerio, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es estar cumpliendo lo que Dios nos ha dado. No flaquear, hermano, no aflojar el paso. Si es la oración, con mayor ímpetu hay que seguir orando, ¿sí? Hay que seguir orando, hermanos. Cada ministerio es importante, ¿verdad? Debemos de cumplir el ministerio. Primera de Corintios 12, 4 y 5, hermanos. Primera de Corintios 12, 4 y 5. Doce, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, hay diversidad de dones. Dios nos ha dado diferentes dones, ¿sí? Unos tienen el don de la música, ¿verdad? De tocar un instrumento. Bueno, es un talento don, ¿verdad? Vamos a decir, pues se usa para la obra del Señor, ¿sí? Los dones, ¿sí? Pero los talentos que Dios ha dado también de la música, ¿verdad? Yo, bueno, desafortunadamente no sé tocar ningún instrumento. Por ahí siempre he elegido algunos instrumentos y nunca he aprendido ninguno, ¿verdad? Mis hijos saben tocar instrumentos y yo no sé tocar ninguno. Siempre digo, me gustaría tocarlo, ¿verdad? Pero pues nada más me quedo ahí. Pero bueno, pero yo sé que si me esfuerzo lo puedo lograr. Pero puedo usar el instrumento de la voz, ¿verdad? Porque es un instrumento también. Entonces lo hago con gusto, ¿verdad? Y así debemos de cumplir desarrollar el don que Dios nos ha dado, hermanos. Siempre estar dispuestos, ¿sí? Y luego dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Yo no puedo estar de ujier, pero usted sí puede estar de ujier.
¿sí? Yo no puedo estar de secretario, pero la hermana sí puede estar, ¿sí? Los ministerios, ¿sí? Yo no puedo tocar un instrumento musical, como repito, pero los hermanos sí pueden hacerlo, ¿eh? Y así, hermanos, así. Ahora puede decir, bueno, yo tengo el ministerio de los camiones, pero están parados ahorita, pero ya vendrá el tiempo. Ya vendrá el tiempo cuando tienes que echarle gasolina, diésel o no sé, ahora aire a las llantas o no sé qué hacerle. Pero va a llegar el tiempo, ¿sí? Es lo que debemos de hacer, estar orando y esperando, y los que podamos estar desarrollando el ministerio que Dios nos ha dado. Es bien importante, hermanos, esto. No congelarnos, ¿verdad? No decir, pues no, pues ya todo terminó, como dice aquel, ¿verdad? Todo se derrumbó. No, hermanos, a Dios no se le derrumba nada, ¿sí? Al contrario, Él tiene poder y es más poderoso, ¿eh? Y hay hermanos que dicen, no, pues miren, no, ya, no, ¿cuál ya? Dios tiene poder, hermanos, ¿eh? Debemos seguir adelante con mayor ímpetu, ¿eh? Es bien importante considerar esto, hermano, porque mire, cuando viene un problema fuerte, la tendencia humana, en primer lugar, es el desánimo. ¿Sí o no? Dicen que cuando la desgracia entra por la puerta, la felicidad sale por la ventana. Y a veces los cristianos así somos. No, pues ya hubo no, ya no sigo. No, ¿cuál? Adelante. Seguir adelante. Con mayor ímpetu. Sí, el pueblo de Dios debemos levantar la bandera y decir, hay un Dios en los cielos que nos va a librar. Ánimo, la gente está viendo qué comportamiento tenemos. La gente está viendo, pues antes salía en la mañana con su Biblia, pero ahora ya que hay la pandemia ya no sale. Ya está ya, ¿cómo le llaman? Bueno, algunos tienen que guardar también prudencia y estar ahí, ¿verdad? Pero los que podemos, pues estar aquí adelante, ¿verdad? ¿Cómo llaman por acá? Paniqueado, ¿verdad? No, ya se paniqueó. Yo primero oía esta palabra y decía, pues está muy rara para mí, ¿verdad? Pero ahora ya entendí. Y dice, no, es que están paniqueados. No, ¿cuál paniqueado? El cristianismo no está paniqueado, hermano. No debe estar paniqueado. Debemos seguir adelante, orando, haciendo lo que tenemos que hacer. Con mayor, eso es testimonio, hermanos. Eso es testimonio. ¿Sí? Y debemos levantar la bandera, ¿sí? Cumplir con el ministerio, en la oración, la predicación, en la alabanza, ¿sí? Seguir alabando a nuestro Dios, seguir humillándonos delante de nuestro Dios, suplicándole misericordia, ¿verdad? En el hogar ministrando a nuestros hijos y los hijos obedeciendo a los padres. Eso es un ministerio. ¿Sabía que para los hijos hay un ministerio muy importante y es obedecer a sus padres? Para que le vaya bien. Eso es palabra de Dios. Eso es tu ministerio. Puedes decir los hijos, bueno, ¿y yo qué voy a hacer ahora? ¿Qué ministerio tengo? Obedece. Obedece. Y los padres ministrando a los hijos, siguiendo adelante, animando a la familia. ¿Sí? Bien importante eso. Y ahora que hay una cuarentena, con mayor razón, hay más acercamiento. Se puede compartir mejor la palabra de Dios, ¿sí? O con mayor fuerza. Hay más tiempo de platicar. Hay más tiempo de compartir la palabra, ¿verdad? A mi esposa y yo nos ponemos a leer la Biblia y ella me comenta, oye, Salvador, mira aquí lo que dice. Oye, a ver, me da buenas ideas hasta para los mensajes, ¿verdad? Con la lectura que ella hace, ¿sí? Porque de repente sale ahí una palabra que, le digo, espérame, déjame anotar, ¿verdad? Entonces, al estar, hermanos, yo preparando el mensaje, incluso yo estaba leyendo fíjese nada más, acerca de Jonás, y los hombres que estaban allí dicen, ¿por qué nos vino este mal tan grande? Y dice, pues por el pecado, ¿verdad? Pues sí, el pecado de Jonás. Ahí viene todo, hermanos. Sí, el pecado. Dicen, me da ciertos pasitos para los mensajes. Dios la usa, hermanos, tiene su ministerio. Pero hermanos, es importante esto, ¿verdad? Hay mayor oportunidad de compartir la oración, la predicación, la alabanza, etcétera, hermanos. Es bien importante. Y en el hogar, como repito, los hijos obedeciendo a los padres. ¿Sí? Obedeciendo a los padres. Es bien importante. Ahora,
¿qué puede suceder si no obedecemos a la palabra de Dios? ¿Qué puede suceder si no obedecemos a la palabra de Dios? En primer lugar, no tendremos la bendición de Dios, ¿sí?, en nuestra vida. Y si no tendremos la bendición, tendremos la maldición por no obedecer a la palabra de Dios, por no escuchar su palabra, ¿verdad? Allí en Esdras 8:22, parte C. Esdras 8:22, parte C. Dice 22, parte C, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Dice: más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Sí? Lo que dice Esdras: bueno, Dios es fuerte, es poderoso, es grande, su poder es grande, ¿verdad? Pero si le dejamos, si no le obedecemos con esa fuerza que Él tiene, pero va a estar en nuestra contra. Qué diferente, ¿verdad? Si no obedecemos a la palabra de Dios, vamos a tener la maldición de Dios. Con todo su ímpetu, con todo su poder, va a venir sobre nosotros, pero en calamidad, no en bendición. Qué lamentable es que Dios, con todo su furor y con todo su poder, venga en contra de nosotros por no escuchar y obedecer su palabra. ¿Sí? Esto es bien importante, hermanos. Es bien importante. Vamos allá de Deuteronomio 28, 58 al 63. Deuteronomio 28, 58 al 63. ¿Qué puede suceder si no obedecemos a la palabra de Dios? Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Sí? Esto es lo que sucederá si no obedecemos a la palabra de Dios, ¿verdad? No tendremos la bendición, tendremos la maldición. Es curioso, ¿verdad?, que dice ahí: traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, ¿verdad? Yo no sé si la pandemia estaba escrita o no, pero dice: todo aquello que no está escrito, ¿sí?, vendrá. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre, amén. Amén, hermanos. Dios nos libre. Y dice: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, ¿verdad? Y luego dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Sí, hermanos, es un problema muy lamentable y muy grande el no obedecer a la palabra de Dios. Dice: así como Dios se goza en bendecirte, se va a gozar pero destruyéndote.
¿sí? Se va a gozar haciéndote mal. Porque tú estás destinado a ser como la multitud de las estrellas, pero Dios te va a ir menguando, menguando, menguando hasta destruirlos y que queden pocos. Por no escuchar la palabra de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Esto es bien importante, hermanos y amigos que nos escuchan, que lo tomemos en cuenta, que lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Porque cuando Dios habla, hermanos, tiene un propósito. Cuando Dios habla, tiene un propósito. Yo no sé, como repito, si esta COVID-19 está en la palabra de Dios o no, pero aquí menciona todas las plagas que no estén escritas, yo las traeré a ti. ¿Imagina? Todas las plagas que no están escritas, dice, yo las voy a traer a ti. Si tú no escuchas y obedeces mi palabra. Dios, por eso Dios habla de muchas maneras. ¿Sí? Le habla a este mundo de muchas maneras. Todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Nos habla Dios de muchas maneras. De muchas maneras Dios nos ha hablado. Manda una plaga de una manera. ¿Recuerdan las que ha habido? ¿Recuerdan el ébola? ¿Recuerdan el SIDA, otra plaga? ¿Y otras más? El cólera, la fiebre, ¿verdad? Tantas cosas, hermano, Dios ha enviado. ¿Sí? Y al enviar estas plagas es Dios hablando de muchas maneras. Dios le dice a la humanidad, ya te hablé por medio del cólera, ya te hablé por medio del ébola, ya te hablé por medio del COVID-19. Ahora, ¿de qué manera quieres que te hable? Dios hablando al mundo. Debemos de obedecer a la palabra de Dios. Debemos de estar conscientes quién es quien está hablando, ¿sí? Y qué propósito tiene para obedecerle a nuestro Dios. Debemos de considerar esto. Dios es paciente. Dios ha sido muy paciente, ¿verdad? Como dice en 2 de Pedro 3:9, dice, capítulo 3, dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Él no se goza que la gente perezca. Él no se goza que la gente muera, no. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Debemos de estar haciendo actualmente lo que tenemos y debemos de hacer. ¿Y qué es? Arrepentirnos. Arrepentirnos de la manera tan desenfrenada, ¿verdad?, que estamos viviendo. Hay gente, yo he visto gente, no sé si usted lo ha visto, estamos en cuarentena y tienen las pachangas a todo lo que den sus casas. Están con el sonido a todo lo que da. Para ellos no existe, no andan protegidos, se descuidan sanitariamente hablando y están ahí tomando y están cantando canciones del mundo, gozándose ahí, teniendo en poco cuando Dios está hablando. Dios está hablando y la gente no escucha. Tiene por menos la palabra de Dios, ¿verdad? Y es Dios en este tiempo, hermanos y amigos, que nos está hablando. Debemos de hacerle caso antes que sea demasiado tarde. Porque como dice aquí la palabra de Dios, los voy a ir disminuyendo hasta que sean pocos. ¿Cuántos vamos a quedar? Es la pregunta, ¿cuántos queremos que quedemos? ¿Verdad? O que queden. ¿Cuántos? Vamos a estar disminuyendo, ¿verdad? Entonces es peligroso no escuchar y no obedecer la palabra de Dios. Dios nos habla hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Antiguamente venían los profetas hablándole al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios, y los sacerdotes y los demás se burlaban en el tiempo del rey Sedequías. Dices que se burlaban. No, hombre, no le hagan caso, no les hagan caso, hombre. Y vino la calamidad.
y vino la destrucción, porque no escucharon a la palabra de Dios, no la obedecieron, ¿verdad? Entonces Dios enviaba a los ejércitos enemigos y venía la tristeza al pueblo, porque venían y destruían el templo de Dios, lo quemaban, saqueaban todos los tesoros de ahí, ¿verdad? Los vasos de oro, todas las cosas sagradas, consagradas. ¡Qué tristeza, hermano! Todo por no escuchar y obedecer la palabra de Dios. Venía la calamidad y la gente contemplaba, ¿verdad?, aquel grandioso, majestuoso templo, ¿verdad?, que Salomón había construido en llamas. Todo la base y las razones por no haber escuchado y obedecido la palabra de Dios. Dios enviando sus profetas y ellos burlándose de los profetas, que era la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y actualmente, ¿verdad?, esta es la palabra de Dios y debemos de obedecerla. Es lo mismo. Y lejos esté de nosotros hacer escarnio de su santa palabra, obedecer su consejo, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. No andamos por sentimientos, andamos por conocimiento. Por eso caminamos los cristianos. Nosotros no hablamos porque es que yo siento esto, ¿verdad? No sientas nada. Aquí está la palabra de Dios que se cumple. Lamentablemente yo he visto gente actualmente que decide, ¿verdad? Es que yo sentía esto y por eso no, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es ley y la palabra de Dios es perfecta y se cumple. Sigámosla. Dios hablando, hagámosle caso. Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Si alguien nos está escuchando y no tiene seguridad de salvación, de vida eterna, antes que pueda llegar ese COVID-19, arrepiéntete y recibe a Cristo en tu corazón. Pídele salvación y Él te salvará. Y estarás preparado para toda la eternidad en el cielo. Y si no, hay un lago que arde con fuego y azufre, como enseñamos en la mañana, que te está esperando. Que te está esperando. ¿Verdad? Qué terrible situación. Hagámosle caso a Dios antes que sea demasiado tarde. Antes que, si no, ¿qué puede suceder si no obedecemos la palabra de Dios? No tendremos la bendición de Dios, tendremos la maldición de Dios sobre nosotros. En segundo lugar, ¿qué puede suceder si no obedecemos la palabra de Dios? Arrasará con todos nosotros el juicio de Dios. Arrasará con todos nosotros el juicio de Dios. Vamos allá a Mateo 24:37, hermanos, por favor. Mateo 24:37 al 39. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice, y no entendieron. Noé predicaba, Noé decía, arrepiéntanse, ¿verdad? Él allí construyendo el arca con el serrucho en su mano, tal vez con el martillo, ¿verdad? Yo creo que hasta un dedo por ahí se pegó con el martillo al estar predicando, arrepiéntanse, ¿verdad? Y duró años predicando el arrepentimiento y la gente no escuchó y la gente no obedeció. La gente lo tuvo por loco. Aquel pregonero de justicia, ¿verdad? Predicando, arrepiéntanse, va a llegar un diluvio. Arrepiéntanse. La gente no hizo caso. Y dice Cristo, y no entendieron hasta que llegó el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Imagínense. Pagando niños inocentes. Gente inocente pagando por el pecado de desobediencia de la gente adulta. Inocentes allí, muriendo ahogados. Toda la humanidad, dice, y se los llevó a todos. ¿No entendieron? Se los llevó a todos. Dios les estaba hablando y no entendieron. Y claro que nuestro Señor Jesucristo, yo creo cuando estaba expresando esto,
con una tristeza en su rostro, ¿verdad? Y palabras lastimosas, ¿verdad? Y tristes diciendo, y no entendieron. Hasta que llegó el diluvio, se los llevó a todos. Se los llevó a todos. Y hay testimonios que ese diluvio fue real. Han encontrado en las montañas por allá arriba fósiles marítimos, ¿sí? Fósiles de peces, allá en las montañas, ¿sí? Una prueba de que ese diluvio universal se llevó a cabo, ¿sí? No entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y no dice quedaron, no dice a todos, excepto Noé y su familia. Pero ellos obedecieron a Dios. Pero de ahí en más, todos los que desobedecieron fueron arrasados por ese diluvio. Sí, sí, esa es la realidad. Si no obedecemos a la palabra de Dios, mire, en este mismo lugar donde estamos, literalmente el agua fue subiendo, subiendo y subiendo y subiendo. Sí, este lugar también, en este lugar estuvo el diluvio. Fue subiendo el agua y subiendo y subiendo, hasta que se los llevó a todos. Hasta que se los llevó a todos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué queremos que suceda? Como dice nuestro Dios, ¿verdad? La decisión es de nosotros. ¿Qué queremos que haga nuestro Dios? ¿Sí? Lo que debemos de hacer es escuchar su palabra y obedecer su palabra. Y entonces y humillarnos delante de Él. Y entonces el corazón de Dios va a empezar a sentir diferente. Va a decir, creo que ya debo de quitar esta pandemia. Creo que ya entendieron. Creo que ya se humillaron. Creo que ya. Y Dios en algunas partes en la Biblia, cuando un rey se humillaba, le decía a su profeta, mira, ya no hagas esto, ya no le voy a hacer este daño, porque vi que se humilló. Bien importante, ¿verdad? Es lo que debemos de hacer. Si queremos bendición. Si queremos la maldición, pues vamos a seguir haciendo caso omiso de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios cuando traía la calamidad al pueblo de Israel, les decía, ¿para qué quieren un templo si no me obedecen? Y él, ¿verdad? Traía al ejército enemigo y destruían el templo. ¿Para qué? Y hermanos, por eso hay que valorar el templo de Dios. Hay que valorar lo que Dios nos ha dado. Sí. Decir, Señor, mira, yo hago nuevos votos contigo. Antes yo no valoraba tu templo, pero si tú nos concedes, Señor, yo hago voto serio contigo, que voy a estar en cada servicio ahí. Voy a estar presente. Voy a tener en grande estima ese sagrado lugar. Sí, hermanos, es bien importante esto. Porque mire, Dios habla en términos generales. Yo a veces contemplaba, por ejemplo, hermanos que en pleno culto estaban allá platicando afuera. ¿Qué es eso? Eso es un desorden. Entonces no tenemos en alta estima el lugar. Si ya se empezó el servicio, estar aquí. Claro, obviamente se entiende, si tiene que salir por algo urgente, se entiende. Pero no tenerlo como un sistema. Muchos, por ejemplo, tal vez tenemos la costumbre de decir los domingos, pues yo no llego a la escuela dominical, creo que la escuela dominical no es importante. Allí se predica otra cosa, pero no la palabra de Dios. Mejor llego al servicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo creo que ahorita los hermanos que tienen este sentir ya están diciendo, ay Señor, si me concedieras, yo estaría ahí antes de que empezara la escuela dominical. Sí, pero cuidado, porque tal vez a lo mejor nos quita la escuela dominical. Tú no la valoras. Es la misma palabra de Dios. Y eso no es ser honestos espiritualmente, hermano. Como repito, eso es hacer trampa, ¿sí? Espiritual. Decir, Señor, no, yo no quiero eso, yo mejor voy al servicio. O al revés, ¿verdad? No sé, habemos de todo. Tal vez a alguno le gusta la escuela dominical, no le gusta el servicio, porque a veces vemos que sale. Hay de todo, hermano. Valorar en todos los términos las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Con mayor ímpetu. ¿Qué tenemos que hacer actualmente? Obedecer la palabra de Dios. Escuchar qué Dios tiene para mi vida.
¿Sí? ¿Qué quiere que yo haga? Seguir haciendo lo que hacía con mayor ímpetu, desarrollando los ministerios, obedeciendo y teniendo el temor a Dios en nuestros corazones. ¿Sí? El temor a Dios en nuestros corazones. Y no desanimarnos. La pregunta es, ¿actualmente nos estará hablando Dios? Esa es la pregunta. ¿Nos estará actualmente hablando Dios? Claro que sí. Nos está hablando. Y bien clarito. Bien clarito. Nos está hablando. Y debemos de obedecerle. Debemos de obedecerle. Claro que sí, viendo Dios todo el desorden y desenfreno en el que vivimos, por eso Dios está actuando y está obteniendo nuestra atención. Ahora, ¿qué haremos o qué actitud tendremos ante nuestro Dios? Espero que entendamos. ¿Sí? Miren, hermanos, puede decir usted, bueno, pero yo no veo tanto desorden, predicador, yo no veo tanto desorden. ¿Por qué usted menciona que hay un desorden, desenfreno y desobediencia a Dios? Pero ¿sabe qué? Le tengo una respuesta. Usted y yo nada más vemos una parte de la gente, una parte de maldad, una parte de desobediencia, pero Dios ve todo el mundo. Imagínese ver a la vez toda la maldad que hay en el mundo. Vemos una parte pequeña, pero Dios lo ve todo. Y Dios dice, este mundo está desenfrenado, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para llamar su atención. Y parece que está llamando nuestra atención, ¿verdad? Todos los presidentes de los países del mundo están preocupados. ¿Por qué? Porque ya Dios llamó su atención. Ya empiezan a echarse unos la culpa a otros, ¿verdad? No, que el culpable fue aquel, no, que el culpable fue aquel, no, que se le escapó un... No, será el sereno, como dijo aquel, pero está ya. Y Dios lo permitió. Y ya está presente. Y Dios lo permitió. Y por algo lo permitió. Por algo lo permitió Dios. No conocemos los designios de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y por eso Él tiene que actuar. Porque Él observa todo el desenfreno, toda la desobediencia, toda la injusticia a nivel mundial, todos los malos pensamientos, todo el desorden, ¿verdad? Gente obstruyendo la verdad, ¿sí? Religiosos obstruyendo la verdad, no predicando lo que es la verdad, el evangelio limpio de salvación en Jesucristo. Todo eso, hermanos, a Dios le molesta. Le molestan tantas cosas a nuestro Dios. Si pudiéramos, si Él nos expresara todo lo que le molesta, aún en su palabra está registrado. Miren, me molesta su desobediencia, me molesta su desenfreno, su menosprecio a mi palabra, me molesta todo eso, me molesta todas las sectas falsas que predican un evangelio diferente al que yo tengo, me molesta todo eso y yo tengo que llamar su atención. Me molesta que me ignoren como su Dios. Me molesta que en las familias haya tanta desobediencia de los hijos para con los padres. Me molestan los padres irresponsables que no atienden a su familia. Me molesta. Hermanos, tantas cosas que a Dios no le molesta. Por eso Dios tiene que llamar nuestra atención. Es tiempo de clamar por misericordia. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de voltear al cielo. Hay gente que ignora el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que desprecia a Jesucristo. Ignora la salvación. Por eso Dios tiene que llamar nuestra atención. ¿Sí? Y vaya que sí lo está logrando. Sí lo está logrando. Tanto desenfreno en las calles, por doquier, tanto desorden. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos un problema grande y grave a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, obedecer la palabra de Dios. No ignorar su consejo, su palabra, ¿verdad?
y humillarnos delante de Él, desarrollar nuestros ministerios que Dios nos ha dado. Y la gente que no tiene a Cristo, recibir a Cristo como Salvador de su alma. Valorar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por todos nosotros. Si alguien ahí nos está escuchando este mensaje y no tiene seguridad de salvación, Dios quiere, y te está hablando en esta tarde, Dios quiere que tú te arrepientas de todos tus pecados y recibas a Jesucristo como Salvador de tu alma. Es lo que Él quiere, que obedezcas a su evangelio de salvación, antes que sea demasiado tarde. ¿Sí? Puedes decir, pero es que es muy sencillo. Pues Dios hizo las cosas sencillas. Ya lo difícil lo hizo Cristo en la cruz. Pero lo sencillo es ahora recibir ese regalo de salvación que Cristo nos ofrece. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien clarito el mensaje, bien clarita la palabra de Dios. Ahora, ¿qué haremos? Insisto en la pregunta, ¿qué haremos? Hay que arrepentirnos. Hay que revisar, autoanalizarnos, humillarnos delante de Dios, pedir perdón y clamar por su misericordia. Es lo que debemos de hacer. Y los cristianos seguir con fuerza predicando, levantar la bandera, ¿verdad? Dando testimonio de que hay un Dios en el cielo, que no hay cosa imposible para Él, que Él puede quitar esta pandemia, esta COVID-19 y lo que venga. Él tiene el poder suficiente y sobrado para ello. Pero Él quiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, Señor. Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de muchas maneras nos has hablado, Señor. Y tal vez te haces la pregunta, oh Dios, ¿cómo quieren que les hable? ¿Cómo quieren que les hable ahora? Si no entienden en esta vez, ¿cómo quieren que yo les hable? Oh Señor, lejos esté de nosotros desobedecerte e ignorar tu palabra, Señor, porque tú eres Dios. Y Señor, ayúdanos a ser sensibles a lo que tú quieres que hagamos. Pastor, dejo tu invitación. Oh mi Señor, mi Dios, ayúdanos a no ser necios y testarudos, como muchos que no entendieron. Ayúdanos a entender, Señor. Por favor, te necesitamos. Nos has hablado tan claramente. Nos estás hablando, Señor, tan claramente. Estás tratando con el mundo entero, pero principalmente con los tuyos, con tu iglesia. Porque tu palabra dice que el juicio de Dios debe empezar por su propia casa. Y nos estás hablando, Señor, para que entendamos, para que corrijamos, para que nos volvamos a ti. Por favor, ayúdanos. Así como estamos todos ojos cerrados, todo camino, todo ojos cerrados, todo rostro inclinado, allí en casa, aquí en este lugar, ¿verdad? Querido hermano, sea usted un hermano que entienda, Dios le está hablando, ¿verdad? Hay cosas que hay que quitar, que hay que dejar, y hay una manera de vivir que a Dios le agrada, hay una manera de vivir que a Dios no le agrada. Que Dios nos ayude en todo esto. Dobla tu rodilla y pídele: Dios, ayúdame, te necesito me ayudes. Señor, que se corrija lo que está mal en mi vida. Ayúdame a corregir lo que está mal en mi vida, a quitar lo que no te agrada y a poner lo que es correcto y agradable ante tus ojos. Bendice, Señor, cada creyente, cada hermano. Y usted, mi amigo, mi amiga, que está aquí en esta noche viendo el servicio, ha visto esta predicación, no sea de los que no entendieron, no sea de los que no hicieron caso, porque puede ser demasiado tarde para usted. Arrepiéntase, reconozca que es pecador, crea en el Señor Jesucristo, ponga su fe en Cristo, Cristo le salvará. Pídale con todo su corazón que salve su alma, perdone sus pecados, salve su alma.
Él perdonará sus pecados. Él tiene poder para hacerlo y tiene poder para salvarlo. Cuando la muerte venga a su vida, no hay ningún problema. Usted ya sabe a dónde va, con Cristo a la gloria. Porque cuánta gente está muriendo en este momento sin Cristo, sin Dios, y lo más terrible, sin salvación. Así de que, querido amigo, ríndase a Cristo, pídale, entréguele su corazón, doble su rodilla y pídale: Señor, me arrepiento, reconozco que mi pecado me lleva a la condenación, pero te doy gracias porque me has amado y me has mostrado tu amor en que, siendo un pecador, Cristo murió por mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Sálvame, Señor. Mi amigo, Cristo le salvará. Ponga su fe y su confianza en Él. Pídaselo de todo corazón. Cristo le salvará. No lo tiene que hacer muchas veces. Es una decisión que usted tiene que hacer en un día determinado de su vida. Hágalo ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya no haya tiempo. Venga a Cristo y sea salvo. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias por hablarnos en esta noche. Tan claro, tan evidente ha sido tu palabra. Ayúdanos a ser gente entendida, no desatendida. Gente que estemos allí, mi Señor, mi Dios, siempre, ¿verdad?, haciéndole caso a usted. Por Dios, denos un corazón entendido. Gracias por hablarnos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos decimos amén, hermanos, aquí? Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.